Sí, entonces no se había enviado el traslado de estos documentos que anunció el día de hoy el doctor Roberto Mauricio Rodríguez y que la Corte se los remitió a usted desde el 10 de marzo. ¿Es así, doctor? Juez, no se había dado traslado, no estimé que fuera pues necesario, además porque pues la carga argumentativa y sustentatoria de cada una de las partes pues corresponde a cada una de las partes y pues no sabía la concurrencia expresa del señor Guillén con su abogado a esta audiencia. Hasta este momento pues sobrevino su interés hasta este momento procesal de concurrir y de constituirse en víctima y en sentir de la justicia que corresponde a cada parte argumentar y sustentar tal aspecto. El doctor Reinaldo Villalba está solicitando el uso de la palabra. Proceda. Gracias, señor fiscal. Su señoría, le agradezco mucho darme la palabra y es sobre el punto que está tratando el señor fiscal. Y es para decir que estamos extremadamente preocupados porque efectivamente nos damos cuenta que en definitiva no nos ha sido trasladado todo el acervo o los elementos materiales probatorios, evidencias y demás que están en manos del fiscal Jaimes. De hecho, nosotros tuvimos que acudir a una tutela, como fue de público conocimiento, porque después de insistir en varias oportunidades que nos mandaran todas las entrevistas, recibí de manera repetida algunos documentos a cuentagotas, pero estas entrevistas no, hasta que tuvimos que acudir a una tutela, y hay una orden judicial que dice que nos deben entregar absolutamente toda la información, y ya está recibiendo el día de hoy, quiere decir que no hemos recibido esa información. Pero además nos está preocupando muchísimo que gran parte de la documentación que estamos recibiendo, y lo debe saber el despacho, ha sido también algunas por órdenes de trabajo posteriores al 5 de marzo, que fue cuando el señor fiscal presentó la solicitud de preclusión. Y se entendería que en ese momento en que presenta la solicitud de preclusión, ya tiene todos los elementos con los cuales va a argumentar que hay lugar a esa preclusión que él pretende. Entre los muchos y sólidos argumentos que presentaremos hoy en la audiencia ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá para que Uribe sea llevado a juicio, pues existe una que está contenida en una denuncia penal que hemos formulado contra el fiscal Jaimes. Él perdió competencia para practicar nuevas actividades de investigación el pasado 6 de marzo. Todas las actividades que ha llevado a cabo, entre ellas 20 declaraciones de quienes consideramos nosotros son falsos testigos y que ha utilizado el señor Jaimes para sustentar o intentar sustentar con una serie de argucias pues su solicitud de preclusión, son ilegales. Se han practicado dentro de un tiempo que está por fuera de los términos legales que le asigna la ley para su competencia. Por tanto, si bien estas actividades de investigación pueden ser consideradas, no pueden serlo para una preclusión, sino para un juicio. Traslado a las demás víctimas dentro de esta actuación. Apoderado de víctima. Doctor Reinaldo. Yes. Doctor Reinaldo. Gracias, señora. Sí, señora juez. Gracias. Muy amable. Gracias. Voy a intervenir en relación a la solicitud de reconocimiento de víctimas y haciendo referencia también a la presentación que hizo la Fiscalía de negar o de solicitar que se niegue ese reconocimiento y que fue acompañado en la Procuraduría, lo que además se ha convertido en una práctica en este proceso. Todos a una como en Fuente Ovejuna. Bueno, lo primero es que el señor fiscal dice, hombre, el artículo 132 dice quiénes son las víctimas aquí, y lee literal esta norma, y esa norma, ¿qué nos dice? Y conforme a la exposición contundente y muy clara que hizo
el representante legal de la señora Deyanira, pues queda clarísimo que la señora Deyanira es víctima, conforme a esa definición. Entonces no es lo ilegal darle esa condición de víctima, ni es lo inconstitucional, como lo dijo el fiscal, sino es al contrario. Es una actitud arbitraria, ilegal e inconstitucional negarle la condición de víctima. La señora Deyanira no es víctima, dice la fiscalía, porque no figura en los hechos jurídicamente relevantes, dijo la fiscalía, lo que es un verdadero exabrupto también. En primer lugar, porque la señora Deyanira participó en el proceso, fue testigo y ha sufrido junto con su esposo todas las campañas de descrédito que se han manejado, y se han manejado desde el mismo imputado, hay que decirlo. Aquí todo el problema no se reduce a los delitos de dónde son, si son contra la administración de justicia, sino cuál la actitud del imputado, posible actitud del imputado, posibles conductas del imputado que afectaron y que produjeron daño. ¿A que no es real después de mucha investigación? Pues sí, pero no se debe olvidar que para el reconocimiento de víctimas se exige prueba sumaria. Y creo que la presentación que hizo, por ejemplo, el doctor del Río fue más que sumaria, fue contundente y me seguiré refiriendo a esa situación. Me extraña que el fiscal no le dio respuesta al alegato del doctor del Río. Nada dijo sobre la actitud del imputado en relación a la víctima de Yanira Gómez. Nada dijo sobre que preguntó qué hacía, cómo se llamaba, dónde trabaja, y después todo lo que comenzó a ocurrir de las vigilancias de su casa, el despido del trabajo, de tener que irse al exilio y abandonarlo todo acá. Eso no salió de la nada, salió de este proceso, sí señor, de estos delitos, pero que tienen un vínculo directo con la persona de Deyanira. Pero además, con el concepto del imputado de que la señora Deyanira es una mujer peligrosa. No me deja de sorprender la fiscalía. Pide daño real, concreto y específico de acuerdo a cómo se ha manejado jurisprudencialmente. ¿Acaso no es un daño real, concreto y específico perder el empleo? ¿Acaso no es un daño real, concreto y específico tener que salir al exilio? ¿Acaso no es un daño específico las campañas de desprestigio contra el testigo de cargo que era en ese momento su esposo y con todas las afectaciones familiares que eso trae? La intromisión en su intimidad. Que habrá que demostrar entonces si el imputado tuvo que ver con eso. Bueno, pero es que aquí se está pidiendo prueba sumaria. Y está más que dada, mucho más allá de la prueba sumaria, repito, con la exposición clara que hizo el abogado Miguel Ángel del Río. Las víctimas tienen, además, la protección del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia. Y aquí no es mandarla que vayan a otro proceso. No, señores, que los daños de por fueron aquí, en este radicado, 52240. El derecho a la verdad, ¿dónde queda? Esa posibilidad de llegar a la verdad. Para no hablar del derecho a la reparación. Ahora bien, volviendo al tema de los delitos, que soborno y fraude, y que entonces esto no tiene que ver con ustedes, entonces váyanse.
Váyanse a buscar justicia en otro lado, vayan a buscar acceso a justicia en otro lado. Ojo, porque este proceso tiene una relación absolutamente directa con graves violaciones a derechos humanos. No hay que olvidar aquí que los testigos de cargo están señalando al imputado de participar en conformación de grupos paramilitares. Y eso es lo que se pretende ocultar con todo este proceso. Hay una relación absolutamente directa con graves violaciones de derechos humanos. Y la señora fue víctima de graves violaciones de derechos humanos que le obligaron a salir del país. Entonces aquí tenemos que ver también cuál fue la actitud del imputado frente a la víctima, y está clarísima la exposición del doctor Del Río. Por eso tiene que ser víctima. Me sorprende no termino de sorprenderme la actitud de la Fiscalía y el acompañamiento que hace la Procuraduría de estos exabruptos de negar esta posibilidad de la constitución o reconocimiento como víctimas. El derecho internacional es rico en las garantías de los derechos de las víctimas, ¿no? En los derechos de las víctimas al acceso a la justicia, en los derechos de las víctimas a saber, en los derechos de las víctimas a que sus ofensores puedan ser sancionados. Hay instrumentos internacionales que lo conocemos todos, como los principios que tienen que ver contra la impunidad, o los mismos que mencionó el procurador. Que en principio de su discurso yo creí que iba para decir, claro que es víctima, claro que hay que reconocerla, para dar al final una estocada diciendo, váyanse para otro lado, corriendo a buscar otra posibilidad en otro proceso, cuando repito, es aquí en este radicado donde ella ha sufrido todo lo que ya nos narró el abogado. Que es a raíz de esta investigación que ha sido víctima, repito. Entonces, señora jueza, yo le solicito, conforme a los principios constitucionales del bienestar general, del derecho a la verdad, del acceso a la justicia, y los instrumentos internacionales de derechos humanos y lo que ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre las posibilidades amplias que tienen las víctimas de acceder a participar en los procesos. Es que la puerta que se ha abierto a nivel internacional y nacional es amplia. La podemos cerrar como está ahora la Fiscalía, que está estrecha la entrada al acceso a la justicia, digo, al edificio. Entonces, el sistema interamericano también es muy claro en las posibilidades de que las víctimas lleguen a este proceso. No hay otra posibilidad distinta, en mi opinión, en términos de legalidad, de respeto a los derechos fundamentales, de acceso a la justicia, acceso a la verdad, que reconocer a la señora Deyanira como víctima.